o muertos. Y quiero que vamos de una vez a la palabra, a la carta de los Romanos, al capítulo 6. Amén. Misericordia. Vamos llegando. Romanos capítulo 6. Los vamos a leer desde el versículo 1. Les voy a leer la nueva versión internacional. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. El título que yo tengo aquí es Muertos al pecado, vivos en Cristo. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo, fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con él en su resurrección. Y sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él, para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con él. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado entre los muertos, ya no puede volver a morir, y la muerte ya no tiene dominio sobre él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre, y en cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Y así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Padre, en esta hora, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y la adoración son para ti. Gracias porque es tan grande tu misericordia y tu bondad, Señor, que hasta aquí, en medio de crisis, en medio, Señor, de todo lo que está viviendo el mundo, hasta aquí nos ha sostenido, hasta aquí nos ha sustentado y hasta aquí nos ha alcanzado tu amor y tu bondad. Gracias por este tiempo, gracias por permitirnos estudiar tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que abras nuestros ojos, que podamos entender lo que nos hablas en esta noche y que podamos empezar a vivir conforme tú quieres, Señor, y no conforme a nosotros nos parece. A ti damos toda la gloria y damos toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Vivos o muertos? Vivos y muertos. ¿Cuántos se han visto la película Guerra Mundial Z? Sí, Guerra Mundial Z con, ¿cómo se llama? Ese que era lindo y ya no es lindo. Brad Pitt. Mi hijo dice, yo soy hijo de Brad Pitt, y yo pues, no sé, le sacó el color del cabello de pronto. Pero resulta que esta película no me gusta. La verdad es que no me gusta, me da fastidio verla, pero un día me senté, de las muchas veces que mi esposo la ha visto, la vi con él y me impresionaba, me impactaba que es una película donde hay un virus. ¿De dónde se originó? No se sabe. Pero hay un virus que infectó a un hombre
Y resulta que ese empezó a contagiar a otro y a otro, tipo COVID, ¿cierto? Que nosotros nos contagiamos de COVID con solo respirar cerca de alguien que está contagiado, pero en la película se contagia mordiendo, a mordiscos se contagian, o con la sangre, con los fluidos se contagian. Y la persona que es mordida tarda unos segundos solamente en empezar a convulsionar y se transforma inmediatamente en un zombie. Y resulta que lo que más me impacta de la película es que hay personas que son inmunes al virus, que los zombies, teniendo a las personas que aún no son zombies al frente, no los muerden, no los atacan. Y me puse a investigar el por qué, porque yo no entendía. Yo pensaba que era una condición especial de Brad Pitt en la película, que tenía algo diferente en su sangre y resulta que no los muerden es porque las personas están enfermas. Sea que tengan cáncer, que tengan SIDA, que tengan una enfermedad terminal, no son aptos para ser contagiados, pues ya van a morir, entonces no los muerden. ¿Cierto? No muerden sino personas sanas. Y una mordedura lleva a la persona que está viva y sana a convulsionar y bueno, a convertirse en un zombie y pierde todo sentido, porque ataca entonces al que se le atraviesa. No importa si es el papá, la mamá, el hijo, el que sea, el zombie pierde el sentido, la noción de quién es, de dónde está y ataca incluso a las personas que ama. Y resulta que trayéndolo a esta palabra, yo le decía al Señor, ¿qué tiene que ver la película con esta palabra? Y el Señor me llevaba a analizar que a veces nosotros podemos estar siendo zombies y no nos hemos dado cuenta. Y a través de la carta a los romanos, yo veo a Pablo, Pablo es el autor de la carta a los romanos, y Pablo le está escribiendo a las iglesias en Roma, iglesias que son cristianas, iglesias que llevan tiempo reuniéndose en casas, iglesias que han sido evangelizadas, iglesias que ya deberían saber para qué se bautizaron, iglesias que ya deberían conocer cuál debe ser su forma de comportarse, su manera de vivir, su manera de pensar. Pero yo veo a Pablo que les está diciendo a los romanos, muertos al pecado y vivos en Cristo. Y si Pablo lo está enseñando es porque esa iglesia se está creyendo viva, pero no está viva. ¿Y habrá diferencia con la iglesia cristiana hoy en día? Tal vez los cristianos de Roma, o bueno, digamos los cristianos entre comillas, habían solamente cambiado de religión. Habían cambiado solamente de un Dios a otro Dios, pero no estaban teniendo una relación y no estaban entendiendo realmente qué era el cristianismo. No estaban entendiendo a qué el Señor los había llamado. Y la carta a los romanos es una enseñanza teológica sobre la salvación. Es una enseñanza donde Pablo les muestra la nueva vida que el cristiano debe llevar, haciendo una comparación entre lo que éramos y lo que debemos ser. ¿Cómo usted y yo nos convertimos al Señor si no nos han hablado de la salvación? ¿Cómo recibimos a Cristo si no nos han hablado de Cristo? ¿Cierto? Y yo cada que leía esa porción de la palabra, yo decía, Señor, pero ¿por qué Pablo le está escribiendo a los romanos si él ya los había evangelizado? Porque les tiene que recordar de dónde salieron y cómo deben ser. Y no es solo la carta a los romanos, esta es la carta para nosotros, la iglesia hoy en día. La iglesia del 2022. Esta carta es para nosotros, porque a veces olvidamos de dónde fue que el Señor nos sacó. Y si recordamos de dónde nos sacó, entonces olvidamos a qué fue que el Señor nos llamó.
pero creemos que estamos bien, creemos que vamos bien, creemos que con ir a la iglesia está bien, porque los romanos se reunían en casas y llevaban tiempo haciéndolo, como se los decía. Ya habían aprendido. Pero muchos de nosotros, muchos de los que nos congregamos en las iglesias, realmente estamos viviendo en la Guerra Mundial Z. No sé si recuerdan la palabra que el Señor nos dio una vez que se llamaba puro frutiño. Sí, claro, no tomamos y no frutiño, ¿cómo nos olvidamos del frutiño, cierto? Puro frutiño en Apocalipsis 3:1 dice el Señor a la iglesia: ustedes que tienen nombre de que viven, pero que están muertos. O sea que somos, como que puro frutiño, zombies. Zombies. ¿Y qué hace un zombie? Buscan víctimas para morder y contagiar. Entonces, ¿por qué muertos o vivos? Porque no podemos ser zombies. ¿El zombie está muerto? No, no está muerto, está medio muerto, morido, pero no del todo. ¿Cierto? No está muerto del todo. El zombie, si el zombie puede caminar, si el zombie puede chasquear sus dientes buscando a quien morder, puede sentir, es porque todavía no está muerto. La iglesia hoy, la mayoría no está muerta, está zombie. Está zombie buscando morder a otro. Está zombie porque no ha sanado, está zombie porque no ha reconocido que está contagiado. Y trata de contagiar a otros ¿de qué? De ira, de celos, de pleitos, de contiendas, de desánimos, de críticas, de conformismos, de envidias, de señalamiento, de facilismo, de doctrinas cerradas. Yo veo iglesias zombies donde no han muerto al pecado, pero quieren vivir resucitados. Si uno no se muere, no puede resucitar. Y la palabra lo dice. Si han muerto en Cristo, entonces también van a resucitar con Él. Pero queremos simplemente estar ahí esperando que el Señor nos dé. Esperando la bendición, esperando la prosperidad, esperando que el Señor sane, que el Señor haga. Pero yo realmente no quiero morir. Yo no quiero morir. Yo simplemente vivo ahí, en el facilismo, en el esperar que Dios tire todo del cielo y yo solamente pongo la ponchera. Así como cuando llueve que el dicho que dice, están lloviendo maridos, saque una ponchera para que recoja uno. Y hay quien dice, no, oigan, te las voy a esconder, ¿cierto? ¿Qué pasaba en la película? En la de Guerra Mundial Z, los contagiados querían que otros fueran como ellos, trayendo caos y destrucción a todo lo que se encontraban alrededor. Hay personas dentro de la iglesia que quieren hacer lo mismo. Traer caos y entonces no me gusta esto y no me gusta aquello. Ay, esta iglesia tan aburridora, me voy para otro lado. Aquí ya mordí lo que iba a morder, me voy a ir a morder a otro lado. Y lo peor es que mordemos a la familia. Lo peor es que en ese no estar muertos al pecado, sino el creer que vamos bien, yo me llevo por delante mi familia primero. ¿Quién vive conmigo 24/7? Mi familia. A la iglesia venimos 1 o 2 veces a la semana, a veces más, pero nos llevamos primero a aquellos que más amamos. Los mordemos primero, los contagiamos primero. Por eso hay gente que no quiere ir a una iglesia cristiana. Hay gente que no quiere escuchar del Señor. Y uno dice, ay, pero tan duro. Sí, claro, sí, yo ya lo mordí. Yo ya lo mordí con mi mal testimonio. Yo ya lo mordí con mi amargura. Yo ya lo mordí al mostrar un Dios al que simplemente yo hablo y hablo, pero no vivo. Tal vez nosotros no tenemos pecados grandes. Y aquí es donde empezamos a ser
zombies contagiadores. No es que el Señor ya me perdonó. Yo ya no robo, si robaba ya no robo. Ya no robo cosas grandes, pero digo mentiras pequeñas. Si mataba ya no mato, si hacía orgías ya no las hago, ya no soy adúltero, ya no soy fornicario. Pero ¿y las cosas pequeñitas qué? ¿Dónde quedan? De esas cosas pequeñitas, ¿quién podrá librarnos? Por eso el Señor puso en mi corazón, haz el seminario. Y yo decía, Señor, no, pues que no van a hacer la línea de la vida. Y enseguida mi esposo los echa a todos con lo que dice, no, Señor, no. Pero vinieron, gloria al Señor. Porque es necesario encontrar las cosas pequeñitas, que es lo que nos contagia y que es lo que no nos deja morir. ¿Será que un muerto puede escuchar lo que le dicen? ¿Cierto que no? ¿Será que un muerto puede agradecer las flores, la serenata, las palabras bonitas que le están diciendo mientras está ahí muerto? No, ¿cierto que no? ¿Será que un muerto puede alabar a Dios? Entonces, ¿será que nosotros estamos muertos? ¿Estamos muertos? Ah, ¿qué dice el versículo 3? El versículo 3 dice, ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? ¿Estamos muertos o no? Pero es que están como con miedo. ¿Estamos muertos o no? Y si no, entonces va a tocar bautizarlo. Usted se acaba de bautizar, mi hijo. Va a tocar bautizarlos otra vez. Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos ¿una qué? Una vida nueva. ¿Cuánto realmente han bajado las aguas? Hemos bajado las aguas y hemos muerto. Cuando damos el prebautismal me gusta mucho una parte que dice que el agua es la tumba líquida donde nosotros dejamos nuestra vida pasada. Pero lo más lindo es que cuando nosotros reconocemos que somos pecadores, estamos muriendo a nuestro viejo hombre, a nuestra vida pasada. Cuando nos sumergen, o el pastor, el que nos está bautizando, nos sumerge en el agua, vamos a sepultar los pecados. Pero cuando nos saca, resucitamos a una vida nueva. Eso es solamente un símbolo de lo que nosotros debemos hacer. Cuando nosotros hemos tomado la decisión de seguir al Señor, de servirle al Señor, de caminar con el Señor. Y si morimos con el Señor y hemos sido sepultados con Él, también somos resucitados en Él y estamos vivos. Pero a veces solamente queremos el final de la historia. ¿Cuál es el final de esos tres pasos? De morir, de ser sepultado y de resucitar. ¿Cuál es el final? La resurrección, la vida. Pero a veces queremos saltarnos la muerte y saltarnos la sepultura. Queremos irnos al cielo cuando todavía no hemos muerto al pecado, cuando estamos siendo zombies. ¿Por qué les decía que un muerto no puede alabar a Dios? Porque yo a veces veo muertos medio muertos, muertos zombies, digámoslo así. Que en medio de la crisis, en medio del caos, no nos podemos gozar en el Señor. No podemos alabar al Señor. No podemos glorificar al Señor. Yo les contaba y el domingo orábamos por el pastor Ubaldo, que está en la UCI, y la familia ha dicho, démosle gracias al Señor. No porque Él está en la UCI, sino porque tienen la esperanza y tenemos la esperanza de que el Señor lo va a sacar de ese lugar. Sea para vida eterna o sea para regalárnoslo otro rato, pero esa es la oración y la petición de la familia, que le demos gracias al Señor. Gloria al Señor, ya se está recuperando, ha venido mejorando
y seguimos con la confianza y la fe de que Él va a salir de allí. Pero en medio de la crisis y del caos, ¿cómo nos gozamos en el Señor? ¿Cómo nos gozamos en Él? Necesitamos morir realmente, no morir en vida como el zombi, que el zombi no es sepultado. Y el zombi va por allí contagiando a otros. En esa película yo no vi que enterraran a ningún zombi. Los quemaban. No son sepultados, van por ahí mordiendo una y otra vez. Necesitamos ser sepultados. Y la palabra dice, el Señor Jesús enseña, si la semilla que cae en la tierra no muere, no puede dar fruto, porque entonces no se va a abrir. Si usted tira una semilla por ahí, ella tal vez germina, pero no va a tener raíz y no va a ser fuerte. Necesitamos morir, necesitamos ser sepultados para poder alcanzar la vida eterna que el Señor quiere. Ahora, ¿qué es lo que nos hace inmunes al contagio? Dice el versículo 11, de la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumento de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué es lo que nos hace inmune? Aló, auxilio. ¿Qué es lo que nos hace inmunes entonces a que vivamos como zombies? Morir al pecado, presentar nuestro cuerpo como instrumentos de justicia. ¿Qué partes de nuestro cuerpo nosotros presentamos al pecado? Los ojos que ven lo que a Dios no le agrada, los oídos que se ríen y escuchan todo lo que a Dios no le agrada, los chistes de doble sentido, los chismes, nuestra lengua que habla más de la cuenta a veces, que pronuncia malas palabras, que no se goza en el Señor, que también habla chismes, que también saca juicio. Nuestras manos que a veces en vez de construir, de abrazar, de amar, rechazan, golpean y destruyen. Nuestro corazón, que de nuestro corazón vienen los deseos. Nuestra mente, que como les hablaba en el seminario, la mente domina todo nuestro cuerpo. ¿Ya vieron el corto que les mandé de la película? Dice, las emociones determinan la forma de comportarse del ser humano. Unas emociones enfermas, unas emociones heridas, dañan el comportamiento del ser humano. Por eso es necesario entender, sacar los ratones que tenemos por allí muertos. Entonces, nos hace inmune al contagio la verdadera conversión, que nos lleva a una relación real con el Señor. El Evangelio de San Lucas capítulo 15, versículo 32 habla del hijo pródigo. Y yo veo un zombi y veo un muerto que volvió a la vida. El zombi es el hermano mayor que empieza a criticar y a decir, claro, ese se gastó toda la fortuna, toda la plata y se fue y se parrandeó por allá con todas las mujeres que quiso y ahora viene y mi papá le hace una fiesta, tan lindo mi papá, tan querido, ¿cierto? El papá le dijo, hijo, gocémonos, era necesario que hiciera una fiesta porque este hermano tuyo estaba muerto y volvió a la vida. ¿Realmente estaba muerto? No. Físicamente, es que estaba parranda. No estaba muerto, estaba parranda. Físicamente estaba vivo, pero estaba espiritualmente muerto. El papá dice, él se arrepintió, él volvió, yo tengo que hacer una fiesta. Allí hay un vivo y hay un zombi. Y a veces nosotros nos comportamos como el zombi.
No morimos del todo, no, nos quedamos ahí medio muertos. Yo creo que le debía haber puesto otro título a la prédica, pero el Señor me dijo, ¿vivos o muertos? Ah, bueno, Señor, vivos o muertos. Versículos 5 al 7, nos dice el Señor aquí, en efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él, para que nuestro cuerpo pecaminoso, ¿qué? ¿Y será que ya lo perdió? ¿O nos pusieron la kriptonita y perdimos el poder nosotros? De modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. ¿Muertos o vivos? El que muere queda liberado del pecado. Pero no el que muere físicamente, no, aquí está hablando el Señor y nos está confrontando. ¿Cuánto hemos cambiado desde que aceptamos a Jesús? ¿Cuánto ha cambiado tu vida? ¿Cuánto ha cambiado mi vida desde que pisamos una iglesia cristiana? ¿Cuánto? Yo no sé cuántos años llevas caminando en el Evangelio. Yo no sé hace cuántos años que dijiste, Señor, te acepto y te recibo como mi Señor, mi Salvador. No sé hace cuántos años te bautizaste. Si no te has bautizado, ¿por qué no te has bautizado? Ojo con esos zombies que andan por ahí con ganas de morder. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la palabra del Señor. ¿Cuánto hace que recibiste a Cristo y cuánto has cambiado? ¿Cuánto hemos cambiado? Efesios capítulo 5, se los voy a leer. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados. ¿Qué somos? Hijos muy amados. Lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. ¿Llevamos esa vida de amor nosotros? ¿Imitamos a Dios? Decimos, sí, yo soy hijo muy amado, pero yo imito a Dios. Dicen, imiten a Dios como hijos muy amados. No nos traguemos las palabras. Digamos las frases completas y vivámoslas completas. Mis hermanos, en Dios no existen términos medios. Y la palabra en Apocalipsis dice, por cuanto eres tibio, o sea, por cuanto eres zombie, y no frío, ni caliente, ay, yo te voy a vomitar de mi boca. No hay términos medios, no digan, no, yo soy un zombie que voy en proceso de recuperación, no. Un zombie no se recupera, un zombie se muere. Y si no se muere, entonces no puede volver a vivir. Ya no podemos seguir viviendo de la misma manera que vivíamos. O nos morimos de verdad al pecado y a nuestra vida pasada, o de ninguna manera vamos a poder resucitar con Cristo Jesús. El Señor ya no quiere más una iglesia que juega a ser iglesia. Un cristiano que juega a ser cristiano. Un creyente que solo cambió de templo. Un creyente que no conoce al Dios al que le sirve, que no conoce al Dios que lo llamó. Un creyente que no tiene relación, que cree que con ir a orar no digamos que una hora, unos minutos al día, ya cumplió. Y que el resto de su vida no da símbolos ni señas de que realmente haya muerto de verdad el pecado. No miremos la cantidad de oración. La hermana Graciela enviaba una foto que dice,
Vale más, en la oración vale más un corazón sin palabras que 1000 palabras sin corazón. Vale más un corazón sin palabras que 1000 palabras sin corazón. A veces nuestra oración es de boca, pero de corazón realmente no hay nada. ¿Y sabe cuándo nos damos cuenta que estamos lejos del Señor? Cuando vienen las dificultades a nuestra vida. Cuando nos vemos enfrentados a las situaciones difíciles, ahí es donde nos damos cuenta, como dice el dicho, de qué estamos hechos. ¿De qué estamos hechos? Tenemos el antídoto, pero es nuestro deber hacer que ese antídoto sea efectivo en nuestra vida. Amén. Así es que, vivos o muertos, zombies o muertos del todo. No esperemos a que el Señor nos remate, digámoslo así, sino que tomemos la decisión de morir al pecado, pero de vivir al Señor. Amén. Padre, en esta hora, de nuevo, Señor, rogamos una vez más por tu misericordia. Rogamos una vez más por tu favor en nuestra vida. No podemos tomar la gracia como excusa para seguir pecando. No podemos, Señor, tomar la gracia para seguir haciendo lo que a nosotros nos parece. Tu gracia, Señor, es suficiente en nosotros para cambiarnos. Nosotros no somos perfectos, nosotros no somos santos, Señor, pero tampoco nos deleitamos en el pecado. Nos tiene que doler el pecado en nuestra vida para poder decir realmente que estamos vivos y que vamos a vivir contigo en la eternidad. Señor, por eso hoy muchos temen morirse, porque no conocen el destino final de su alma, porque tienen dudas en si se van contigo o se van al infierno a una eternidad sin ti. Que podamos tener esa convicción, Señor, de que estamos contigo, de que vamos tomados de tu mano, de que tú nos ayudas, de que a través de tu Santo Espíritu tú eres el que nos guía. Señor, que nuestro pasado lo podamos dejar allá en el pasado. Cuando nos hemos arrepentido y sabemos que tú has cambiado, que has lavado y que has perdonado nuestra vida, que podamos dejar ese pasado allá y que podamos seguir la vida que tú conquistaste para nosotros en la cruz del Calvario. Que podamos realmente tomar decisiones que nos acerquen a ti. Que podamos, Señor, tomar tu palabra y dejar que ella nos confronte, dejar que ella limpie nuestro camino. Y así como nos enseñas en esta misma carta a los romanos, renovando el espíritu de nuestro entendimiento, a través de tu palabra y guiados por tu Santo Espíritu. Te ruego, Señor, en esta hora, que esta palabra traiga esa confrontación a nuestra vida, que podamos seguirla escudriñando. Señor, que cada vez que nos sintamos en medio de la debilidad, podamos ir a ella, a tomar fuerzas para poder decirle al pecado, no más. Yo vivo porque Cristo vive. Y yo me levanto porque Cristo me levantó. Soy perdonado porque Cristo me perdonó. Y soy hijo porque Cristo me ha hecho hijo. Gracias, Señor, te damos en esta hora. Te amamos, te adoramos y te exaltamos. A ti la gloria y a ti la honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.